Buenos días a todos al canal. En el aporte del vídeo de hoy os traigo un proyecto que me hace bastante ilusión y es la realización de un bastón de montaña de senderismo totalmente customizado. Está hecho, voy a hacer este bastón a medida y lo voy a sacar de un perfil de acero frío de 2 metros. Fijaros el perfil que, a ver si lo tenemos por aquí está. Veis que es un perfil de acero frío de 2 metros por 25 milímetros de grosor. ¿Por qué he elegido 25 milímetros? Porque es el mismo grosor que tiene el bastón de montaña, el palo de montaña de toda la vida que yo suelo utilizar y con el que me siento cómodo. ¿Por qué no lo he elegido más delgado? Porque los bastones de montaña de este estilo, plegables, de aluminio, no me acaban de convencer en el sentido de que se comban, son un poco frágiles quizá, no sé cómo, no me siento cómodo al final con ellos. Y es verdad que están muy bien. Y el ser de aluminio es su gran ventaja, pero es que no he conseguido encontrar un perfil de aluminio de este grosor. Si alguno de vosotros me lo sabéis localizar o me sabéis decir dónde están, os lo agradeceré que me lo pongáis en los comentarios. Yo he comprado este perfil de acero porque es una estructura rígida. Los perfiles de aluminio que he encontrado de 16 milímetros son muy delgaditos para mi gusto, para mi mano, y son 16 milímetros y al final se comban, son flexibles. En cuanto le metes un poco de longitud son flexibles. Por eso me he quedado con esta estructura de acero. La gran desventaja que tiene es que es muy pesado. Y en eso os lo voy a reconocer. Este tipo de proyectos, para los que seáis muy maniáticos del peso, de qué peso lleváis o no lleváis en la montaña, me vais a decir que es muy pesado. Y es verdad. Lo que pasa es que yo en este tipo de cosas no soy tan exigente y no me preocupa tanto. Y sí que es verdad que me va a dar otras prestaciones, me va a servir también como herramienta dentro de lo que es para hacer estructuras de refugios y cosas así, que es la utilidad que yo también le quiero dar adicional, no solo de bastón de montaña. Y también voy a poder aprovechar la parte interior del bastón para temas de montaña. Entonces, bueno, por eso os digo que es un bastón muy especial, con una debilidad muy grande a fecha de hoy, que es el peso, por ser material de acero. Pero bueno, si algún día lo consigo encontrar de aluminio, pues lo haré de aluminio con ese grosor. Así que nada, voy a proceder a cortarlo y os enseño cómo avanzo con el proyecto. Pues aquí tenemos ya el bastón cortado. Por cierto, si tenéis alguna duda, ya sabéis, con una caladora, con una hoja de metal, se corta perfectamente. El caso es, voy a hacerle ahora el encordado. El encordado voy a hacer el mismo que uso aquí. Tengo un vídeo ya en el canal para los que estéis interesados en hacer este tipo de encordado, para que lo sepáis. No lo voy a hacer aquí en detalle por no hacer más largo el vídeo, ¿vale? Pero lo siguiente que voy a hacer es ponerle el encordado para agarrarlo y vamos a seguir poco a poco con el proyecto. Y aquí tenemos ya terminado lo que es el proyecto principal, que es el bastón de montaña. Este es un bastón ya totalmente personalizado, a la distancia que a mí me gusta. Le he puesto también el encordado que a mí me cuadra, del mismo color, para que no quede muy desentonado. Y en el fondo, en la parte del suelo, le he puesto un taco de goma, que son estos mangos de bicicleta, que sencillamente se lo he cortado y se lo he puesto para que haga un poco lo que es la función de agarre. Ya aquí podría terminar el proyecto para los que queréis tener un bastón a medida con una resistencia indiscutible, pero desde luego lo que vamos a seguir es customizando un poco el proyecto, y es aprovechando esta parte que queda hueca, le vamos a añadir distintas cosas, distintos materiales en temas de supervivencia pueden ser útiles. Y bueno, por aquí tenemos el proyecto ya prácticamente terminado. Este es el alma del proyecto, que se trata de tener unos tubos de plástico pequeñitos, los podéis encontrar también de metal o de plástico, pero la idea es que son todos los que van a ir dentro del bastón, que está hueco, y lo que vamos a es ir configurando en cada botecito algo que nosotros vayamos a utilizar, preparándolo para un kit de supervivencia, cada uno adaptado a lo que os guste. ¿Qué son las cosas que no pueden faltar? Cerillas, por ejemplo, temas de kit de fuego. ¿Qué otras cosas no pueden faltar? Pues algo de temas médicos, un botiquín, pastillas purificadoras. Este concretamente no he encontrado cápsulas de desinfectante que vayan exactamente, que quepan en estos botes. Pero, por ejemplo, este sí cabe aquí directamente. Entonces, bueno, ¿cuál es el principal problema que hay en todo esto? Mirad, por ejemplo, otras ideas es poner una linterna,
¿Veis? Por ejemplo, una linterna con sus pilas, o si queréis poner las pilas aparte, también podrían ser. Kit de pesca, también se podrían preparar. Alambre. Ahora, la idea de cómo va a ir configurado es la siguiente. Si nosotros vamos metiendo en el bastón los distintos componentes, veis que se carga como una escopeta, vamos. Entran, pero ¿qué ocurre? Que hace un efecto sonajero, hace ruidito. Y, por ejemplo, aunque sería muy fácil recuperarlos así, el ruidito que va haciendo a la hora de andar hace que no sea práctico para ser un bastón de montaña. Entonces, lo vamos a salvar con esta estructura de cuerda. La estructura de cuerda, lo único que he hecho es ponerlo a lo largo de lo que es el bastón y hacerle un pequeño nudo aquí, de tal manera que lo que vamos a hacer es que al poner los distintos tubos, fijaros que van entrando y van rellenando estos huecos. A partir de ahora cuesta un poquito meterlo, pero lo justo para que puedan seguir entrando. ¿Veis? Van entrando poco a poco, pero con un poquito que vayas empujando, siguen entrando. ¿Qué es lo que se trata? De meterlo así hasta el final todos. Van entrando, y hemos conseguido, por un lado, que el bastón ya no suene, que ya no suene nada, y a la vez, en el momento en que toque recuperarlo, tiramos de ellos y fijaros cómo van saliendo. ¿Os dais cuenta? Y quedan todos recuperados. La única cuestión va a ser sencillamente configurar el kit, cada uno a medida de lo que os guste, de lo que necesitéis en montaña. Y bueno, eso no es un vídeo para hoy. Yo quería en este aporte de hoy trasladaros la idea, pero si queréis que os enseñe cómo quede configurado, pues hombre, dejármelo en los comentarios, apoyar el vídeo y el canal, que eso yo a mí siempre me resultará útil para poder seguir haciendo este tipo de vídeos. Y bueno, os voy a enseñar el remate final ya. Voy a configurarlo todo por dentro. Os enseño el remate final, que lo voy a hacer de momento muy sencillo, pero ahora os comento también qué otras opciones se me ocurren. Y aquí os traigo terminado el remate final de lo que es el bastón. Fijaros que he cogido la otra parte de la cámara que me quedaba del mango del manillar, y lo que he hecho es ponerlo aquí arriba. En este lado tenemos el que apoya al suelo, que aquí tiene esta gomita para dejarlo un poquito aislado y cerrado, y la otra que queda lo que hace es el remate de arriba. El cordón que queda aquí suelto, podéis hacer dos cosas. Yo lo voy a dejar cortado del todo, lo más justo a medida, lo justo para poder meterlo aquí dentro y que quede guardado así, pumba, guardadito, de tal manera que cuando haya que recuperarlo no haya más que coger y sacarlo así. Pero otra opción que podéis hacer, si os gustan este tipo de lanyards y tal, o agarres en los bastones, es dejarlo suficiente para darle una vuelta, ¿vale? Darle una vuelta, aquí cogerle con este mismo aparatito, con este mismo cierre tanca o un nudo sencillo que queráis hacer, y ya os vale como de segundo agarre adicional del bastón. Yo no lo voy a hacer así porque a mí ya cuantos menos colgajos mejor. Entonces, lo que os digo, aquí se me están ocurriendo muchas cosas. Se me están ocurriendo ponerle, en vez de esta terminación, hacerle algún tipo de adaptación para cámaras, para teléfonos, no lo sé, ya veré, para GoPros, ya veré lo que hago. En cualquier caso, apoyarme el vídeo si os ha gustado. Yo, si os veo que os gusta este tipo de contenidos, os traeré más adaptaciones para el bastón. Y nada, espero que os haya sido útil el aporte de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.